Hi, how are you? Hola, ¿qué tal? So my name is Regina Carbayo and I'm an artist from the south of Spain, from Cádiz. But I'm living between Cádiz and Cork, south of Ireland. Pues mi nombre es Regina Carbayo y soy una artista de Cádiz, del sur de España, pero vivo entre Cádiz y Cork, que está al sur de Irlanda. So today I'm going to show you an art activity called Art Prints with String. And the reason why I've chosen this activity is because I did it previously with a group of children in Cork and they loved it. We had such a great time, and you only need a few materials that you probably have at home. And also I'm going to do it through English and Spanish. So in that way, you will be making some art, but at the same time learning a language. Okay, so I'm going to explain it in Spanish. Pues hoy os voy a enseñar una actividad artística que la he llamado Impresiones Artísticas con una cuerda. Y la razón por la que la he elegido es porque esta actividad la hice previamente en una galería en Cork y tanto los chicos como las chicas les encantó. Y entonces he decidido compartirla porque solo necesitáis unos poquitos de materiales que seguramente tengáis en casa. Y nada, además la voy a hacer mediante inglés, a través del inglés y el español. Así, mientras que hacéis arte, vais a estar aprendiendo un idioma. Pues nada, enseño ahora los materiales. Brush, water, cloth, string, different pieces like this, okay, paper, and paint. And I'm gonna use black and the three primary colors, blue, yellow, and magenta, which is a kind of pink. Ok, pues estos son los materiales que vais a necesitar. Pincel, agua, trapo, cuerda, unos trocitos como estos, ¿vale? Papel, pintura. Y voy a usar negro y los tres colores primarios, que son azul, amarillo y magenta, que es lo que vosotros conocéis como fucsia, es un tipo de rosa. Okay. So we're going to start with black, and what we're going to do, I'm going to have my paper already folded. Pues vamos a empezar con negro y lo que vamos a tener es mi papel ya doblado. Entonces cogemos la cuerda, I take the string and dipping in the container, and you can use the brush to cover the string with paint or your finger. Pues vamos a hacerlo en negro y puedes usar o tu pincel o el dedo para cubrirlo de pintura. Something that I haven't said before is I'm using different brushes for different colors. So just in order to avoid being washing up the brushes, just to make my activity easier. But if you only have one brush at home, that's okay too. Voy a usar un pincel por color simplemente para no estar limpiándolo constantemente. Pero que si tenéis, por ejemplo, solo uno en casa, pues no pasa nada. Uno lo vais limpiando en el agua y ya está, ¿vale? What I usually do, I squeeze the string a little bit in order to avoid to have too much paint and on the string, que lo que hago es que lo escurro un poquito con el dedo para que no tenga demasiada carga de pintura, ¿vale? Y aquí pues lo ponéis como más o menos os guste. A mí me gusta formar como una especie de espiral, pero esto ya lo iréis descubriendo vosotros. So here you place your string as you prefer. And but I'm gonna do it like this, like a pressure, hacemos presión, and we pull the string out, y tiramos de la cuerda.
You can actually do it point in one direction or you can do it in another one. Podéis hacerlo en una dirección o en otra, jugar un poco con eso. Oh, lovely. I really like it. Es muy bonito, me gusta. ¿Habéis visto el movimiento? Qué chulo ha quedado. Súper bonito. Something that I want to say, it is like it's a very random activity. So you never know what's gonna come up. And I think that's the beauty of this. So just play around with the possibilities of the string and the paint. Que es una actividad muy azarosa. Entonces, bueno, nunca sabes lo que te va a salir. Y bueno, es un poco pues ir ahí descubriendo y ver qué va saliendo y descubriendo nuevas formas. So let's use blue and yellow. Vamos a usar azul y amarillo. And I'm gonna overlap it just to see what happened here. Y las voy a superponer para ver qué pasa aquí. Y tiro del azul primero. And I pull the blue first and then the yellow. Y luego el amarillo. Primero el azul y luego el amarillo. Wow, beautiful. I really like how the color have mixed together here. Me encantan cómo los colores se han mezclado aquí. Muy bonito. Voy a hacer otro más. Really like it. Something that I really like from this is that you're gonna be surprised sometimes by the shapes that you're gonna get. I don't know, for example, for me this is like a bird, and for another person might suggest a different animal or creature or a completely different thing. It doesn't have to be an animal. Que algo que me gusta, que me encanta, es las formas que a veces aparecen de manera sorprendente. Para mí esto es como un pájaro, me sugiere un pájaro, pero a lo mejor para otra persona pues no lo es. Pero es algo que tiene esta actividad así de bonito, tan bonito, que bueno, que van apareciendo formas y a cada uno le pueden sugerir unas imágenes u otras. Y nada, aquí tenemos nuestras 3. Espero que os haya gustado. Y nada, espero veros muy pronto. And hopefully I see you soon. Hasta luego.